Ella empujó la puerta de madera tallada sintiendo como el calor del atardecer de Morelia se quedaba afuera mientras entraba a la penumbra fresca de aquella casa que olía a rencor destilado y papeles viejos acumulados durante décadas. El sol cortaba la sala en dos con un haz dorado que atravesaba la ventana lateral, iluminando la pared pintada de rojo quemado suave, revelando cada fractura de la pintura descascarada como si fueran cicatrices antiguas que nadie se había molestado en reparar. El polvo flotaba en el aire denso, suspendido como pequeños fantasmas que danzaban en la luz mortecina. Y el olor amargo del café frío mezclado con el aroma a cuero viejo del maletín de su padre creaba una atmósfera que le apretaba el pecho como una mano invisible. Su tía le había llamado esa mañana, la voz cansada al otro lado de la línea diciéndole que él estaba más insoportable que nunca, que alguien tenía que ir a llevarle los documentos del seguro médico antes de que se pusiera peor. Ella debería haberse quedado lejos. Debería haber dicho que no. Pero algo en su interior, tal vez esa necesidad ancestral de ser vista, de ser reconocida aunque fuera con crueldad, la había traído de vuelta a este lugar que nunca sintió como hogar. Su padre estaba sentado en su sillón de cuero desgastado. El que había comprado hacía 20 años y que se había convertido en su trono personal desde donde dictaba sentencias sobre su vida con una crueldad meticulosa y calculada. El maletín negro de cuero estaba apoyado contra la pata del sillón, como si custodiara un tesoro que nadie más podía tocar. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró, sus ojos fijos en un periódico viejo que probablemente ya había leído 3 veces pero que usaba como excusa para no tener que mirarla. ¿Qué haces aquí?, dijo con ese tono plano y despectivo que ella conocía tan bien, esa voz que no necesitaba gritar para cortar más profundo que cualquier cuchillo. Vine por los documentos que pediste, respondió ella con voz controlada, apretando los dedos contra la carpeta de manila que llevaba en las manos hasta sentir cómo las uñas se clavaban en el cartón delgado. Él soltó una risa seca, una carcajada sin alegría que sonaba más a desprecio destilado. Documentos, repitió con sarcasmo. Lo único que necesito es que te largues. Tu presencia me enferma. Eres una mancha en mi historia. Mancha. Esa palabra que había escuchado 1000 veces pero que nunca dejaba de doler. Nunca hija. Nunca mi sangre. Nunca mi orgullo. Siempre mancha, como si su existencia fuera una sustancia pegajosa e imposible de limpiar que empañaba algo que alguna vez había sido puro. Ella sintió el ardor familiar en el pecho, esa quemazón que venía cuando las lágrimas amenazaban con brotar pero que había aprendido a controlar durante años de práctica. Papá, susurró sintiendo cómo su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué siempre me has llamado así? Él finalmente levantó la vista del periódico, y cuando sus ojos se encontraron, ella vio el desprecio puro y destilado que había vivido ahí durante 32 años. Porque lo eres, dijo con una calma escalofriante. Porque nunca debiste nacer. Porque desde el día en que llegaste, mi vida se convirtió en una cadena de desgracias. Las palabras cayeron entre ellos como plomo fundido, quemando todo a su paso. Ella apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en las palmas de sus manos hasta el punto del dolor físico, buscando algo tangible a que aferrarse cuando todo lo demás parecía desmoronarse. No tienes derecho de hablar así, comenzó a decir pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. Derecho, la interrumpió él con otra risa amarga. Tengo todos los derechos. Soy tu padre, aunque nunca lograste estar a la altura de ese título. Nunca fuiste suficiente. Nunca fuiste nada más que la evidencia viviente de mi mayor error. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión, convirtiendo la habitación en un borrón de colores desvanecidos. ¿Qué hice yo?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué hice de bebé, de niña, de adolescente que fue tan terrible como para merecer 32 años de tu odio? Él se puso de pie bruscamente, la silla rechinando contra el piso de baldosas rojas. Existir, gritó con una furia que parecía desproporcionada. Eso hiciste. Existir y respirar y estar ahí como un recordatorio constante. Fuiste el golpe final a todo lo que yo había construido. Mi matrimonio, mi reputación, mis planes, mis sueños. Todo se derrumbó el día que naciste.
Y cada día desde entonces ha sido una condena a vivir con esa mancha. Ella retrocedió un paso, el impulso instintivo de alejarse del peligro haciendo que su pie chocara con algo sólido. El maletín. Se tambaleó ligeramente, y el maletín cayó de lado con un ruido sordo. La abertura lateral, que no estaba completamente cerrada, se abrió más y varios papeles comenzaron a deslizarse hacia afuera como secretos que ya no podían contenerse. Su padre palideció instantáneamente, todo el color drenándose de su rostro hasta dejarlo del tono de la ceniza fría. No, dijo con voz baja y urgente, una voz que ella nunca había escuchado antes, una voz de pánico genuino. No toques mis cosas. Pero la mirada de ella ya había caído sobre un documento que se veía diferente a los demás. Tenía un sello oficial en la esquina superior derecha, varios timbres de aspecto legal, y firmas en tinta azul que habían comenzado a desvanecerse con el tiempo pero que aún eran legibles. Lo recogió lentamente, sus dedos temblando mientras envolvían el papel amarillento. Él se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatárselo de las manos. «Dámelo», ordenó con desesperación. Pero ella ya estaba leyendo la primera línea, y lo que vio ahí detuvo el mundo en seco. Contrato de acuerdo confidencial, decía el encabezado en letras mayúsculas negras y formales. Pago por abandono voluntario del hogar y renuncia a paternidad efectiva. Firmado en Morelia, Michoacán, el 15 de agosto de 1993. Su sangre se congeló en sus venas. Sus ojos escanearon el documento una y otra vez, pero las palabras no cambiaban. Levantó la vista hacia su padre, sintiendo como algo fundamental se quebraba dentro de ella. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz que no reconocía como propia, una voz hueca y distante. Nada, murmuró él, pero sus manos temblaban violentamente. Es nada. No significa lo que crees. Nada, repitió ella con una histeria creciente en su voz. Aquí dice que firmaste. Que aceptaste dinero. Dinero para abandonar a mamá. Para no hacerte cargo de mí. Para desaparecer de nuestras vidas como si nunca hubieras existido. Él intentó arrebatarle el papel otra vez, pero ella se apartó, sosteniéndolo contra su pecho como si fuera la evidencia más preciosa del mundo. No entiendes, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con un grito que salió desde lo más profundo de su alma rota. Claro que entiendo, gritó con todas las fuerzas de 32 años de dolor acumulado. Entiendo perfectamente. Me llamaste mancha toda mi vida por algo que tú hiciste. Tú fuiste quien nos abandonó. Tú fuiste quien tomó dinero a cambio de tu propia hija. Y luego tuviste el descaro, la crueldad absoluta, de regresar años después y culparme a mí. De tratarme como si yo fuera la que había arruinado todo cuando fuiste tú, siempre fuiste tú. Él se desplomó en la silla como un edificio cuya estructura finalmente cedió. Yo no quería, murmuró con voz quebrada. No quería que fuera así. Ella sintió las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, empañando su visión, quemando sus mejillas. ¿Cuánto te pagaron?, preguntó con amargura filosa como cristal roto. ¿Cuánto valió tu hija? ¿Cuánto dinero fue suficiente para que vendieras tu alma y la de tu familia? Él bajó la cabeza, y por primera vez en toda su vida, ella vio una lágrima rodar por la mejilla arrugada de su padre. Una sola lágrima que brilló en la luz del atardecer antes de caer al piso de baldosas. Estaba desesperado, susurró. Tenía deudas. Gente peligrosa me buscaba. No tenía otra opción. ¿Y mamá?, preguntó ella con voz temblorosa. Ella sabía. Sabía que habías vendido tu paternidad por dinero. Que nos habías abandonado no porque quisieras una vida mejor sino porque alguien te pagó para desaparecer. Él cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados como si pudiera bloquear la realidad. Ella nunca lo supo, admitió finalmente. Nunca le dije. Le dije que me iba por trabajo, que necesitaba tiempo, que volvería. Pero nunca volví. No hasta que el dinero se acabó y no tenía otro lugar a donde ir. Para entonces tú ya tenías 7 años y ella estaba enferma y no tuvo otra opción más que dejarme volver. El corazón de ella latía tan fuerte que sentía que podría estallar. Entonces me abandonaste por dinero,
dijo lentamente, dejando que cada palabra se asentara en el aire pesado entre ellos. Y cuando regresaste, cuando ella te aceptó de vuelta porque estaba desesperada y sola, decidiste que la mejor manera de vivir con tu culpa era proyectarla sobre mí. Hacerme sentir que yo era el error cuando el error siempre fuiste tú. Silencio. Un silencio tan denso y pesado que parecía tener su propia gravedad. Por eso me odias, susurró ella con una comprensión devastadora. No es porque yo arruiné tu vida. Es porque cada vez que me miras, ves tu propia traición. Ves tu cobardía. Ves al hombre que vendió a su familia por dinero y que nunca tuvo el coraje de admitirlo. Así que me convertiste en el enemigo. Me llamaste mancha para no tener que llamarte a ti mismo traidor. Él llevó las manos a su rostro, cubriendo sus ojos mientras su cuerpo comenzaba a temblar con sollozos que sonaban ásperos y dolorosos. Perdóname, murmuró entre lágrimas. Por favor. Perdóname. Pero ella solo podía mirarlo, viendo no al tirano que había dominado su vida sino al cobarde patético que realmente era. Tomó el documento y vio que había más papeles deslizándose del maletín. Se agachó y recogió otro. Era una carta. Escrita a mano con letra que reconoció inmediatamente. La letra redonda y cuidadosa de su madre. Nunca enviada. Nunca entregada. Doblada y guardada junto al contrato como si fueran dos piezas del mismo rompecabezas doloroso. Si algún día encuentras este contrato, comenzaba la carta con palabras que cortaban como cuchillas afiladas, quiero que sepas que yo luché por ti. Con cada aliento que tenía en mi cuerpo enfermo, luché por mantenerte, por criarte, por darte el amor que tu padre eligió vender. Él eligió irse, mi amor. No por ti. No por algo que hicieras o fueras. Eligió irse porque alguien le ofreció dinero y él era demasiado cobarde para enfrentar sus problemas de otra manera. Tú no fuiste la mancha. La mancha fue su cobardía, su traición, su decisión de poner el dinero por encima de su propia sangre. Ella se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo que amenazaba con romperla completamente. Su cuerpo temblaba mientras seguía leyendo, cada palabra de su madre abriendo heridas viejas pero también comenzando a sanar otras. Cuando regresó años después, continuaba la carta, yo sabía que algo había cambiado en él. Vi la culpa en sus ojos. Vi cómo te miraba con ese odio que no tenía sentido. Y entendí que estaba proyectando su propia vergüenza sobre ti. Traté de protegerte como pude, pero estaba enferma y sola y no tenía recursos para irme. Así que me quedé y traté de amarte el doble para compensar su crueldad. Más abajo, con letra más temblorosa como si hubiera sido escrita en un momento de particular debilidad, su madre había agregado algo más. Un día alguien vendrá por este contrato, decía. Alguien que sabe la verdad completa. Alguien a quien tu padre teme más que a nada en el mundo. Cuando esa persona llegue, escúchala. Porque ella te dirá quién eres realmente, no la mentira que tu padre ha construido. El papel temblaba en sus manos mientras procesaba las palabras. ¿Qué significa esto?, preguntó mirando a su padre con ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Quién va a venir? ¿De qué verdad está hablando mamá? Pero antes de que él pudiera responder, la puerta principal tembló con un golpe brutal que hizo vibrar toda la estructura de la casa. Un golpe fuerte, seco, violento. Luego otro. Y otro más. 3 golpes que resonaron como truenos en la sala silenciosa. Su padre levantó la cabeza bruscamente, y el pánico puro que vio en sus ojos la heló hasta los huesos. No, susurró con terror genuino. No puede ser. Él no puede haber vuelto. Los golpes se repitieron. Más fuertes. Más insistentes. Como si quien estuviera del otro lado no tuviera intención de irse. ¿Quién está ahí?, gritó ella con la voz más firme que pudo reunir, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que sus costillas podrían quebrarse. Silencio. Un silencio tenso que se estiró durante segundos que parecían horas. Y entonces llegó la voz. Una voz masculina, grave e implacable, cargada con el peso de años de espera. Ábranme, dijo la voz con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Tengo la otra copia del contrato.
La que prueba porque él huyó y quién eres tú realmente. Su padre cayó de la silla al piso, sus piernas cediendo completamente. No abras, suplicó con voz quebrada. Hija, por favor, no abras esa puerta. Él viene por mí. Viene a cobrar lo que le debo. Pero ella ya estaba caminando hacia la entrada, impulsada por una necesidad de verdad que superaba cualquier miedo. Su mano envolvió la manija de metal frío. La giró. Abrió la puerta de par en par. El hombre del otro lado era alto y de complexión fuerte, con cabello negro salpicado de gris en las sienes y ojos oscuros que brillaban con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada. Vestía una camisa de lino blanco impecable y pantalones oscuros, y en su mano sostenía un sobremanila similar al que contenía los documentos de su padre. Pero lo que realmente capturó su atención fue el apellido bordado en el bolsillo de su camisa. Santana. El mismo apellido que aparecía en el contrato como la parte que había pagado por el abandono de su padre. Vengo por mi sangre, dijo el hombre con voz controlada pero cargada de emoción. No por él, añadió señalando con la barbilla hacia donde su padre temblaba en el piso. Por ti. Ella retrocedió instintivamente, sintiendo como el mundo se inclinaba peligrosamente. Yo no entiendo, murmuró. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? El hombre dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral sin esperar invitación. Soy Ricardo Santana, dijo. Y hace 32 años, tu madre trabajaba para mi familia en nuestra hacienda cerca de Pátzcuaro. Era la mujer más hermosa y gentil que había conocido. Y me enamoré de ella con cada fibra de mi ser. Ella sintió como sus piernas comenzaban a temblar. Su padre sollozaba en el piso, cubriéndose la cabeza con los brazos como si esperara un golpe. Ricardo continuó, su voz llena de un dolor que había sido cultivado durante décadas. Tu madre y yo nos amábamos, dijo con una simplicidad devastadora. Planeábamos casarnos. Ella estaba embarazada de ti cuando todo se derrumbó. Mi padre, un hombre poderoso y tradicional, se opuso rotundamente. Dijo que ella no era de nuestra clase, que arruinaría el apellido Santana. Y cuando tu madre me contó sobre el embarazo, mi padre hizo algo imperdonable. Sacó documentos del sobre, desplegándolos sobre la mesa con movimientos precisos. Contrató a tu padre, dijo señalando al hombre que lloraba en el piso. Un hombre desesperado con deudas de juego, con gente peligrosa buscándolo. Le ofreció dinero suficiente para pagar sus deudas y empezar una nueva vida. Y a cambio, tu padre tenía que hacer una cosa simple. Casarse con tu madre y reclamar paternidad de ti. Hacerme desaparecer de sus vidas para siempre. Ella se llevó la mano a la boca, sintiendo náusea subiendo por su garganta. No, susurró. Eso no puede ser verdad. Ricardo la miró con ojos llenos de una tristeza antigua. Es la verdad, dijo suavemente. Tu madre no sabía del trato. Pensó que yo simplemente la había abandonado. Que me había asustado con la noticia del embarazo y había huido como un cobarde. Y tu padre, añadió con desprecio filoso en su voz, aprovechó esa confusión. Se presentó como el héroe que la rescataría, que le daría un nombre a su bebé, que sería el padre que tú necesitabas. Se casaron rápidamente, y para cuando tu madre descubrió que él solo estaba ahí por dinero, ya era demasiado tarde. Él había cumplido su parte del trato, había recibido el pago, y mi padre se aseguró de que yo nunca pudiera encontrarla. Me mandó a estudiar al extranjero, me cortó el acceso a cualquier información sobre ella. Pasaron años antes de que pudiera regresar, y para entonces ella ya estaba enferma y atrapada en un matrimonio que nunca debió existir. Ella miró a su padre con una mezcla de horror y asco que no podía describir. Lo hiciste por dinero, dijo con voz hueca. Nos separaste. Separaste a mi madre del hombre que amaba. Me privaste de conocer a mi verdadero padre. Y luego pasaste 32 años culpándome por tu propia traición. Su padre levantó el rostro, mostrando mejillas empapadas de lágrimas. Yo no sabía, balbuceó. No sabía que él la amaba de verdad. Pensé que solo era un capricho de rico que se le pasaría. Ricardo soltó una risa amarga. No sabías porque no te importaba saber, dijo con frialdad.
Solo te importaba el dinero. 50,000 pesos en aquel entonces. Una fortuna para alguien como tú. Suficiente para pagar tus deudas y vivir cómodamente durante años. Hasta que el dinero se acabó y no tuviste otra opción más que regresar con la mujer que habías traicionado y la hija que habías vendido. Se volvió hacia ella, y su expresión se suavizó. Tu madre me escribió, reveló. Poco antes de morir. Una carta que llegó a mis manos hace apenas 2 años. Me contó toda la verdad. Me dijo que tú eras mía, no de él. Me pidió que esperara hasta que tuvieras la edad suficiente para entender, que esperara hasta que pudieras defenderte. Y me pidió que cuando llegara el momento, te dijera la verdad. Que te diera la opción de conocer a tu verdadera familia. Sacó más papeles del sobre. Pruebas de paternidad, dijo. Tu madre guardó muestras. Pelo, sangre en pañuelos que nunca lavó. Las envió con su carta. Hice las pruebas hace 2 años, comparándolas con mi ADN. Los resultados fueron concluyentes. Tú eres mi hija. Mi sangre. La hija que me robaron hace 32 años. Ella sintió como sus rodillas cedían, y Ricardo la sostuvo suavemente antes de que cayera. La guió hacia una silla, y ella se dejó caer sintiendo que todo su mundo se había volteado completamente. No puede ser, murmuró una y otra vez. No puede ser cierto. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de ella sabía que era verdad. Todas las piezas encajaban. ¿Por qué su padre la había odiado tanto? ¿Por qué su madre la había amado con esa intensidad desesperada? ¿Por qué siempre se había sentido fuera de lugar en esa casa, como si no perteneciera realmente? Ricardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sé que es mucho, dijo con gentileza. Sé que tu vida acaba de ser destrozada y reconstruida en minutos. Pero necesito que sepas que pasé 32 años buscándote. 32 años preguntándome qué había pasado con la mujer que amaba y con la hija que nunca conocí. Y ahora que te encontré, no voy a dejarte ir. No te estoy pidiendo que me llames papá. No te estoy pidiendo que olvides la vida que conocías. Solo te estoy pidiendo una oportunidad. La oportunidad de conocerte. De contarte sobre tu madre desde mi perspectiva. De presentarte a tu familia real. Tienes 3 medios hermanos que no saben que existes pero que van a amarte cuando te conozcan. Ella miró a su padre, el hombre que la había criado con crueldad y desprecio. Él la miraba con ojos llenos de súplica silenciosa, como si rogara que lo eligiera a él sobre este desconocido que afirmaba ser su padre biológico. Pero ella ya había tomado su decisión. Se puso de pie, sacudiendo suavemente las manos de Ricardo. Necesito tiempo, dijo con voz más firme de lo que se sentía. Necesito procesar todo esto. Necesito leer las cartas de mi madre, ver las pruebas, entender qué significan 32 años de mentiras. Ricardo asintió con comprensión. Te doy todo el tiempo que necesites, dijo. Pero antes de irme, hay algo más que debes saber. Se volvió hacia el hombre en el piso. Él no solo tomó el dinero de mi padre, reveló. También tomó dinero de tu madre. Durante años, después de que ella murió, he estado investigando. Encontré que cuando ella enfermó, cuando más necesitaba tratamiento médico, él vendió su casa, sus joyas, todo lo que ella había guardado para ti. Y se lo gastó. En juego, en alcohol, en mujeres. Por eso ella murió en ese hospital público en lugar del privado donde podría haber recibido mejor tratamiento. Porque él prefirió gastarse el dinero que era tuyo en sus vicios. Ella sintió como la rabia, pura y limpia, la llenaba completamente. Miró al hombre en el piso, y por primera vez en su vida, no sintió miedo ni dolor. Solo desprecio absoluto. Quiero que te vayas, le dijo con voz fría como hielo. Quiero que recojas tus cosas y salgas de esta casa antes del amanecer. Esta casa que compraste con dinero robado. Esta casa que nunca fue realmente un hogar. Y si alguna vez intentas contactarme, haré públicos estos documentos. Me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de hombre eres. Un vendido. Un traidor.
Una mancha en la historia de cualquier familia que tenga la desgracia de estar conectada contigo. Su padre comenzó a sollozar más fuerte, pero ella ya no sentía compasión. Se volvió hacia Ricardo. Quiero ver las cartas, dijo. Quiero ver las pruebas. Y luego quiero conocer a mi familia. Mi verdadera familia. Ricardo sonrió, y en esa sonrisa ella vio esperanza genuina por primera vez en años. Entonces vámonos, dijo extendiendo su mano. Lejos de este lugar. Lejos de estas mentiras. Hacia la verdad que te esperó durante 32 años. Salieron juntos de esa casa que olía a traición y secretos podridos. El sol se había puesto completamente, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Morelia, pequeños puntos de luz que brillaban con la promesa de nuevos comienzos. Ricardo la llevó a su coche, un sedán negro elegante que olía a cuero nuevo y a ese perfume sutil de hombre que cuidaba su apariencia. Condujo en silencio durante los primeros minutos, dándole espacio para procesar. Luego, cuando salieron de la ciudad y tomaron la carretera hacia Pátzcuaro, comenzó a hablar. Tu madre era extraordinaria, dijo con voz llena de nostalgia. No solo por su belleza, aunque era la mujer más hermosa que había visto. Era su espíritu. Su risa que podía iluminar una habitación entera. Su bondad que se extendía a todo ser viviente. Trabajaba en la cocina de nuestra hacienda, ayudando a preparar las comidas para las festividades. Y yo, el hijo mimado de la familia, me enamoré de ella desde el primer momento que la vi cortando verduras mientras cantaba una canción que había aprendido de su abuela. La cortejé durante meses. Serenatas bajo su ventana. Cartas escritas a mano y dejadas donde ella pudiera encontrarlas. Flores frescas cada mañana. ¿Y ella te amaba?, preguntó ella con voz suave. Ricardo sonrió con tristeza. Con todo su corazón, confirmó. Me lo dijo una noche bajo las estrellas, en el jardín detrás de la hacienda. Me dijo que nunca había conocido a alguien que la viera realmente, no solo su rostro bonito sino su alma. Y cuando me contó que estaba embarazada, yo estaba extasiado. Quería casarme con ella inmediatamente. Quería gritar al mundo que iba a ser padre. Pero mi padre tenía otros planes. Planes que involucraban mantener puro el apellido Santana, sin mezclas con gente de clase trabajadora. Llegaron a la hacienda justo cuando la luna llena se levantaba sobre los campos de maíz que se extendían en todas direcciones. Era una propiedad hermosa, con una casa principal de estilo colonial pintada de amarillo suave, con arcos de cantera rosa y un jardín lleno de bugambilias moradas y rojas. Ricardo la llevó adentro, y ella sintió inmediatamente la diferencia. Este lugar olía a hogar. A café recién hecho y pan dulce horneándose. A flores frescas y a amor genuino. Una mujer mayor apareció en el pasillo, su rostro iluminándose cuando vio a Ricardo. Y esta debe ser ella, dijo la mujer con voz cálida. Ricardo sonrió. Lupita, te presento a mi hija. La hija que finalmente pude encontrar. Lupita se llevó las manos a la boca, lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. Dios santo, murmuró. Eres idéntica a tu madre. Los mismos ojos. La misma forma de la cara. Incluso tu manera de pararte es igual. Se acercó y la envolvió en un abrazo que olía a canela y a esas especias que se usan para hacer mole. Bienvenida a casa, mi niña, susurró. Bienvenida finalmente a casa. Esa noche, sentada en la cocina grande de la hacienda con una taza de chocolate caliente entre sus manos, Ricardo le mostró todo. Cajas llenas de cartas que su madre había escrito pero nunca enviado. Fotografías de sus padres juntos, jóvenes y enamorados, sonriendo con una felicidad que se podía sentir incluso a través de las imágenes descoloridas. Un diario donde su madre había documentado su embarazo, cada entrada hablando sobre la emoción de traer una nueva vida al mundo, sobre cómo esperaba que ella tuviera los ojos de Ricardo y la risa de ella misma. Y finalmente, la carta última. La que su madre había escrito poco antes de morir, con letra temblorosa pero determinada. Mi querida niña, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que Ricardo te encontró. Significa que finalmente conoces la verdad que guardé durante tanto tiempo.
Y significa que puedo descansar en paz sabiendo que no pasarás el resto de tu vida creyendo las mentiras de ese hombre. Quiero que sepas que cada decisión que tomé fue para protegerte. Cuando Ricardo desapareció, cuando me dijeron que se había ido al extranjero sin mirar atrás, estaba destrozada. Y cuando tu padre apareció ofreciéndome una salida, una manera de darte un nombre y una familia, lo acepté porque creía que era lo mejor para ti. No sabía del dinero. No sabía que había sido pagado para separarnos. No sabía que Ricardo nunca dejó de buscarme. Solo lo supe años después, cuando encontré los documentos escondidos en su maletín. Para entonces ya estaba enferma, ya estaba débil, y no tenía recursos para irme. Así que me quedé y traté de amarte lo suficiente por dos padres. Traté de ser tu refugio contra su crueldad. Y esperé, rezando cada noche, que algún día la verdad saliera a la luz. La carta continuaba con detalles sobre Ricardo, sobre cómo era cuando se conocieron, sobre los planes que habían hecho juntos. Quiero que sepas, escribía su madre, que él es un hombre bueno. Un hombre que me amó de verdad y que te habría amado si hubiera tenido la oportunidad. No le culpes por no estar ahí. Le robaron esa oportunidad como nos la robaron a nosotras. Pero ahora que lo encontraste, o él te encontró, dale una oportunidad. Conoce a tu familia real. A tus hermanos que comparten tu sangre. Y construye la vida que yo no pude darte. Una vida sin mentiras. Sin crueldad. Sin tener que ganarte el amor que debería haber sido dado libremente desde el principio. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre lo hice. Siempre lo haré. Tu madre que descansa finalmente en paz. Ella terminó de leer con el rostro empapado de lágrimas. Ricardo la observaba desde el otro lado de la mesa, sus propios ojos brillando con emoción contenida. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, dijo suavemente. Sé que no puedo borrar el dolor que ese hombre te causó. Pero puedo ofrecerte un futuro. Una familia que te va a amar sin condiciones. Y el conocimiento de que nunca, nunca fuiste una mancha. Fuiste siempre, siempre, mi bendición robada. Los días que siguieron fueron de descubrimiento y sanación. Ricardo le presentó a sus tres medios hermanos. Daniel, el mayor, un arquitecto de 30 años que la abrazó como si la hubiera conocido toda su vida. Sofía, de 28, una doctora que lloró cuando vio las fotografías de su madre y dijo que finalmente entendía por qué su padre nunca se había casado. Por qué siempre había una tristeza en sus ojos cuando miraba la luna llena. Y el más joven, Mateo, de 25, un maestro que le dijo que siempre había sentido que faltaba alguien en su familia, como un hueco que no sabía cómo llenar hasta ahora. La aceptaron sin preguntas, sin dudas, con una calidez que ella nunca había experimentado. Pasaban horas en la cocina de la hacienda, cocinando juntos las recetas que Lupita les enseñaba. Hacían tamales de rajas con queso, envolviendo la masa en hojas de maíz mientras reían y compartían historias. Preparaban pozole rojo con todos los ingredientes tradicionales, el olor llenando la casa y haciéndola sentir más conectada a sus raíces que nunca antes. Daniel le enseñó a montar a caballo en los campos que rodeaban la hacienda, galopando bajo el sol de Michoacán mientras el viento despeinaba su cabello y ella sentía, por primera vez en su vida, lo que significaba ser verdaderamente libre. Sofía se convirtió en su confidente, la hermana que nunca había tenido. Pasaban noches enteras hablando en el cuarto de Sofía, compartiendo secretos y sueños. Sofía le contó sobre su propio dolor, sobre cómo había crecido sabiendo que su padre guardaba un amor perdido en su corazón. Cómo eso había afectado todas sus relaciones porque ella buscaba ese tipo de amor intenso y puro que su padre había tenido con su madre. Y ahora, dijo Sofía con lágrimas en los ojos, entiendo por qué. Porque ese amor fue real. Porque produjo algo hermoso. A ti. Y aunque les robaron años juntos, el amor nunca murió. Vivió en ti. En cómo tu madre te amó a pesar de todo. Y ahora vive en nosotros, en esta familia que finalmente está completa. Mateo le enseñó sobre la historia de la hacienda, sobre cómo había estado en la familia Santana durante 5 generaciones. Le mostró el árbol genealógico que colgaba en la biblioteca,
y con orgullo agregó su nombre al lado del de Ricardo. Ahora estás aquí, dijo señalando la tinta fresca. Donde siempre debiste estar. Como parte de esta familia. Como una de nosotros. Ricardo se convirtió en el padre que ella nunca había conocido. No intentó forzar la relación. No exigió que lo llamara papá o que olvidara instantáneamente 32 años de dolor. Simplemente estuvo presente. La llevaba a caminar por la hacienda al atardecer, señalando los lugares donde él y su madre solían encontrarse en secreto. Aquí fue donde le dije por primera vez que la amaba, decía señalando un viejo sauce llorón cerca del estanque. Aquí fue donde me dijo que estaba embarazada, compartía mostrándole un banco de piedra medio oculto entre las bugambilias. Y aquí fue donde planeamos construir nuestra casa, revelaba llevándola a un claro con vista a las montañas. Una casa para nosotros tres. Para formar la familia que nos merecíamos. Ella escuchaba cada historia, cada recuerdo, sintiendo cómo las piezas de su verdadera identidad comenzaban a encajar. No era una mancha. Nunca lo había sido. Era el producto del amor verdadero. Un amor que había sido traicionado pero nunca destruido. Un amor que sobrevivió en las cartas guardadas, en las fotografías escondidas, en los corazones que nunca dejaron de esperar. Pasaron meses. Ella se mudó a la hacienda, dejando atrás el departamento pequeño y oscuro donde había vivido sola durante años. Su habitación en la hacienda era espaciosa y luminosa, con ventanas grandes que daban al jardín y una cama de hierro forjado cubierta con sábanas de algodón suave que olían a lavanda. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido que capturaba la luz del sol, y había fotografías de su madre por todas partes. Su madre joven, sonriendo en el mercado con un rebozo azul sobre los hombros. Su madre embarazada, una mano sobre su vientre redondeado mientras miraba hacia el futuro con esperanza en los ojos. Su madre con Ricardo, abrazados bajo las estrellas, capturados en un momento de felicidad pura antes de que todo se derrumbara. Cada mañana despertaba al sonido de los pájaros cantando en el jardín y al olor del café de olla que Lupita preparaba en la cocina. Bajaba a desayunar con su familia, su verdadera familia, y sentía una paz que nunca había conocido. Ya no tenía que ganarse el amor. Ya no tenía que demostrar que merecía existir. Simplemente era. Y eso era suficiente. Comenzó terapia con una psicóloga en Pátzcuaro, recomendada por Sofía. Una mujer sabia que la ayudó a desempacar 32 años de abuso verbal y gaslighting. Aprendió sobre el síndrome del impostor, sobre cómo los niños internalizan los mensajes negativos de sus padres, sobre cómo el trauma temprano puede moldear toda una vida. Y aprendió, lentamente pero seguramente, que nada de lo que había pasado era su culpa. Que había sido una niña inocente atrapada en las consecuencias de las decisiones egoístas de adultos. Escribía también, llenando cuadernos con sus pensamientos y memorias. Escribió cartas a su madre, diciéndole todo lo que nunca tuvo oportunidad de expresar en vida. Gracias por amarme cuando él no podía. Gracias por protegerme como pudiste. Gracias por guardar la verdad hasta el momento correcto. Y perdóname por no entender antes, por los momentos en que cuestioné tu amor, por las veces que deseé tener una familia diferente sin saber que mi verdadera familia me estaba esperando. Escribió cartas a su padre también, al hombre que la había criado. Pero estas cartas no las envió. Las quemó en el jardín de la hacienda, viendo cómo el humo se elevaba hacia el cielo, llevándose con él años de dolor y rabia. Un año después de ese día que cambió todo, organizaron una ceremonia en el panteón donde su madre estaba enterrada. Ricardo había comprado la parcela junto a la tumba de su madre, con la intención de ser enterrado ahí cuando llegara su momento. Pero por ahora, colocaron una placa nueva en la lápida de su madre. Ana María Reyes, decía. Amada. No olvidada. Ahora reunida con la familia que la esperó. Trajeron flores frescas, cempasúchil naranja y rosas blancas como las que ella solía vender en el mercado. Encendieron velas y se pararon en círculo, Daniel, Sofía, Mateo, Ricardo, Lupita y ella. Cada uno compartió una historia, un recuerdo, aunque algunos nunca la habían conocido en vida.
Hablaron sobre el amor que había resistido la traición, sobre la familia que finalmente estaba completa, sobre la hija que encontró su camino a casa. Cuando llegó su turno, ella se arrodilló junto a la tumba, poniendo sus manos sobre la tierra fría. Lo hice, mamá, susurró. Encontré la verdad. Encontré a papá. Encontré mi lugar en el mundo. Y finalmente entiendo que nunca fui una mancha. Siempre fui tu milagro. Y ahora soy parte de algo más grande. Parte de una familia que me ama sin condiciones. Los años que siguieron fueron de crecimiento y sanación continua. Ella volvió a la universidad, terminando el grado en trabajo social que había abandonado años atrás cuando el dinero se acabó y su padre, el hombre que la había criado, se negó a ayudar. Ricardo pagó su matrícula sin pensarlo dos veces, diciendo que era lo mínimo que podía hacer después de 32 años perdidos. Se especializó en ayudar a familias fragmentadas, en reunir a padres e hijos separados por circunstancias difíciles. Cada caso que trabajaba se sentía personal, como si estuviera honrando su propia historia mientras ayudaba a otros a escribir las suyas. Conoció a alguien también, un hombre gentil llamado Alejandro que trabajaba como veterinario en Pátzcuaro. Se conocieron cuando ella llevó un perro callejero herido a su clínica y él pasó horas operando al animal sin cobrar, simplemente porque sabía que ella estaba tratando de ayudar. Comenzaron a tomar café después de los turnos de él, hablando sobre todo y nada. Y cuando finalmente le contó su historia, sobre el hombre que la había llamado Mancha, sobre el contrato que había revelado la verdad, sobre la familia que había encontrado. Alejandro simplemente la tomó de la mano y le dijo que era la mujer más fuerte que había conocido. Se casaron 3 años después en la capilla de la hacienda, una ceremonia pequeña e íntima con solo la familia más cercana. Ricardo la llevó al altar, sus ojos brillando con lágrimas de alegría que había esperado más de 3 décadas para derramar. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, Ricardo dijo con voz clara y firme, su madre, que descansa en paz pero que vive en cada latido del corazón de esta mujer extraordinaria. Y yo, su padre, quien pasó toda una vida buscándola y que ahora la entrega no porque la esté dejando ir sino porque sé que finalmente está donde merece estar. Rodeada de amor. Daniel, Sofía y Mateo lloraron durante toda la ceremonia. Lupita sollozaba en la primera fila, usando un pañuelo bordado para secarse las lágrimas. Y cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo y la besó, sellando su compromiso, ella sintió que finalmente, después de 35 años, su vida verdadera estaba comenzando. Una vida no definida por el rechazo sino por el amor. No por la crueldad sino por la gentileza. No por ser una mancha sino por ser un milagro largamente esperado. Tuvieron 2 hijos, un niño al que nombraron Ricardo en honor a su padre, y una niña a la que llamaron Ana María en memoria de su madre. Los crió con el amor y la aceptación que ella nunca tuvo de niña, asegurándose de que cada día supieran que eran deseados, valorados, amados sin reservas. Les contó su historia cuando fueron lo suficientemente grandes para entender, no para asustarlos sino para enseñarles sobre resiliencia y la importancia de la verdad. Les mostró las cartas de su abuela, el contrato que había revelado la traición, las fotografías de un amor que había sobrevivido décadas de separación. Quería que entendieran que incluso de las situaciones más oscuras puede emerger luz. Que la familia no siempre es quien te cría sino quien elige amarte. Y que nunca, nunca deben creer a alguien que les diga que son menos de lo que realmente son. Ricardo se convirtió en el abuelo más devoto, pasando horas jugando con los niños en el jardín de la hacienda, contándoles historias sobre su abuela y sobre cómo el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa. Los niños lo adoraban, corriendo a sus brazos cada vez que llegaban a visitar, gritando abuelo con voces llenas de alegría pura. Daniel, Sofía y Mateo eran los tíos más presentes, siempre dispuestos a cuidar a los niños, a llevarlos a pasear por la hacienda, a enseñarles sobre sus raíces y su historia. La familia que había sido fracturada durante 32 años ahora estaba no solo reunida sino próspera, creciendo con cada nueva generación. Y en todo ese tiempo, ella nunca volvió a ver al hombre que la había criado. Escuchó rumores ocasionalmente, que había dejado Morelia, que se había mudado a algún pueblo pequeño donde nadie conocía su historia. Que vivía solo, amargado y abandonado,
exactamente como había amenazado que ella terminaría. Pero ella no sintió satisfacción con esos rumores. Solo una tristeza distante por un hombre que había elegido el dinero sobre el amor, la crueldad sobre la compasión, las mentiras sobre la verdad. Y que ahora vivía con las consecuencias de esas elecciones. No le deseaba mal. Simplemente no le deseaba nada. Él se había convertido en un fantasma de su pasado, una sombra que ya no tenía poder sobre su presente. Había hecho las paces con el hecho de que algunas personas no merecen perdón, no porque el perdón sea demasiado bueno para ellas, sino porque el perdón requiere arrepentimiento genuino, y algunas personas son incapaces de eso. Pasaron 20 años desde aquel día en que había encontrado el contrato. Ricardo envejeció con gracia, su cabello completamente blanco ahora, pero sus ojos todavía brillantes con vida. Seguía contando historias sobre su madre, asegurándose de que los nietos que nunca la conocieron supieran exactamente qué tipo de mujer había sido. Una tarde de octubre, sentados en el portal de la hacienda viendo el atardecer pintar el cielo de colores imposibles, Ricardo tomó su mano. «Sabes», dijo con voz suave, «hay algo que nunca te dije. Cuando tu madre me escribió esa última carta, cuando me contó toda la verdad, incluía algo más. Una petición específica». Ella la miró con curiosidad. «¿Qué pedía?», preguntó. Ricardo sonrió con ternura. «Me pidió que cuando te encontrara, cuando finalmente estuvieras donde debías estar, le dijera algo de su parte. Un mensaje que guardó durante todos esos años de sufrimiento». Ella sintió lágrimas picando sus ojos. «¿Qué mensaje?», susurró. Ricardo apretó su mano. «Dile», escribió tu madre, «que nunca fue una mancha. Dile que fue mi obra maestra. Mi razón para seguir respirando cuando todo lo demás parecía imposible. Dile que cada lágrima que derramé fue por no poder darle la vida que merecía. Y dile que ahora que está con su verdadero padre, puede finalmente ser quien siempre debió ser. No una sombra sino una luz. No un error sino un propósito». Ella lloró entonces, no lágrimas de tristeza sino de liberación final. De cierre completo. Se inclinó contra el hombro de su padre, sintiendo el abrazo que había esperado toda su vida. «Gracias», murmuró. «Por buscarme. Por no rendirte. Por darme la verdad cuando más la necesitaba». Ricardo besó su cabeza. «Gracias a ti», respondió, «por ser exactamente quien eres. Por sobrevivir. Por florecer a pesar de todo. Tu madre estaría tan orgullosa. Yo estoy tan orgulloso». Se quedaron así mientras el sol se ponía completamente, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura que parecían demasiado hermosos para ser reales. Y en ese momento perfecto, ella finalmente entendió completamente la lección que su vida había tratado de enseñarle. Que la identidad no viene de quien te rechaza sino de quien te elige. Que el amor verdadero puede esperar décadas y aún ser tan fuerte como el primer día. Y que nunca, nunca eres lo que alguien cruel dice que eres. Eres lo que el amor hace de ti. Y el amor la había hecho completa. Los años continuaron su marcha inevitable. Ella llegó a sus 50 años rodeada de una familia grande y ruidosa que llenaba la hacienda de risas durante las celebraciones. Sus hijos habían crecido fuertes y seguros, Ricardo ya en la universidad estudiando medicina como su tía Sofía, Ana María trabajando como maestra en el pueblo. Sus hermanos tenían sus propias familias ahora, y las reuniones dominicales en la hacienda parecían pequeñas festividades con docenas de primos corriendo por el jardín. Ricardo padre estaba más viejo pero aún vibrante, su amor por la vida nunca disminuyendo. Y una tarde, mientras organizaba papeles en la biblioteca de la hacienda, ella encontró una caja que nunca había visto antes. Tenía su nombre escrito en la tapa con la letra de Ricardo. La abrió con curiosidad. Dentro había más cartas. Cartas que su madre había escrito durante su embarazo, dirigidas a ella. Una para cada mes. Cartas que nunca habían sido entregadas pero que Ricardo había guardado cuidadosamente durante todos estos años, esperando el momento correcto. Comenzó a leerlas, y con cada una sentía como la voz de su madre cobraba vida. Mes 1, comenzaba la primera carta. «Apenas sé que existes, pequeña semilla en mi vientre,
pero ya te amo más de lo que pensé posible. Ricardo no está aquí. Dicen que se fue y que no volverá. Pero yo siento que eso no puede ser verdad. El amor que compartimos fue demasiado real, demasiado profundo. Algo debe haber pasado. Algo que no entiendo. Pero mientras lo averiguo, mientras encuentro la manera de llegar a él, voy a cuidarte. Voy a mantenerte segura. Voy a amarte con la fuerza de dos padres. Mes 2, decía la siguiente. Tu padre sigue sin aparecer. Pero apareció otro hombre. Dice que quiere ayudarme. Que me dará un nombre para ti. Parte de mí sabe que no debería aceptar. Pero otra parte está desesperada y asustada y no sabe qué más hacer. Mes 3. He aceptado su propuesta. Nos casaremos la próxima semana. Él dice que te amará como si fuera suya. Yo quiero creerle. Por ti, quiero creerle. Mes 4. Algo está mal. Lo veo en cómo me mira a veces. Como si lamentara su decisión. Como si yo fuera una carga. Pero es demasiado tarde para echarse atrás ahora. Las cartas continuaban, documentando cada etapa del embarazo, cada duda, cada momento de alegría mezclado con tristeza por el hombre que no estaba ahí. Y luego, la última carta. Escrita el día después de su nacimiento. Llegaste, mi amor. Perfecta en cada sentido. Y cuando te vi, cuando sostuve tu pequeño cuerpo contra mi pecho, supe con absoluta certeza que cada momento de dolor valió la pena. Porque tú no eres un error. No eres una carga. Eres mi milagro. Y algún día cuando seas grande y fuerte, vas a conocer a tu verdadero padre. Y él va a ver en ti lo que yo veo. Una obra maestra. Un regalo. Una luz en la oscuridad. Te amo, mi niña hermosa. Con cada fibra de mi ser, te amo. Ella terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro pero con una sonrisa en los labios. Su madre la había amado. Siempre la había amado. Y ahora, sosteniendo estas cartas que habían esperado 50 años para ser leídas, sentía que finalmente, completamente, el círculo estaba cerrado. Bajó a la cocina donde Ricardo estaba preparando café. Encontré las cartas, dijo simplemente. Él se volvió, y en su rostro vio la emoción reflejada. Sabía que las encontrarías cuando estuvieras lista, dijo. Tu madre las escribió para ti. Y yo las guardé para asegurarme de que las recibieras. Ese era mi último deber hacia ella. Se abrazaron en esa cocina que olía a canela y café, y ella supo que estaba exactamente donde debía estar. Ricardo murió pacíficamente en su sueño 3 años después, a los 82 años. Había vivido una vida larga después de 32 años de espera, y había pasado cada día de esos años finales asegurándose de que ella supiera cuánto la amaba. El funeral fue grande, lleno de gente cuyas vidas había tocado con su bondad. Pero el momento más significativo fue cuando ella leyó el elogio. Mi padre, comenzó, y la palabra ya no se sentía extraña en su lengua, vivió 2 vidas. En la primera, amó profundamente y lo perdió todo por la traición de otro hombre. Pasó 32 años en el exilio emocional, trabajando, sobreviviendo, pero siempre buscando. Y entonces, cuando muchos habrían aceptado que su historia estaba escrita, descubrió que el amor de su juventud había dejado un regalo. Una hija. Yo. Y en lugar de amargarse por los años perdidos, eligió la alegría. Eligió construir una relación desde cero con paciencia y amor incondicional. Eligió ser el padre que mi madre quiso que fuera. Y en hacerlo, me enseñó la lección más importante de todas. Que nunca es tarde para el amor. Que la verdad siempre merece la pena. Y que la familia se construye no solo con sangre sino con elección, esfuerzo y devoción. Lo enterraron junto a su madre, cumpliendo finalmente el deseo que había tenido durante más de 50 años. De descansar al lado de la mujer que amó. En la lápida grabaron palabras simples pero profundas, juntos al fin. Los años siguientes fueron de reflexión y gratitud. Ella continuó su trabajo ayudando a familias, ahora con la perspectiva de alguien que había vivido ambos lados.
Conocía el dolor del rechazo y la alegría de la aceptación. Entendía lo que significaba ser llamada mancha y luego descubrir que siempre había sido un milagro. Y usaba esa comprensión para ayudar a otros a encontrar su camino hacia la sanación. Escribió un libro sobre su experiencia, cambiando nombres y detalles pero manteniendo la esencia emocional. Lo tituló Nunca fuiste una mancha. Se convirtió en un best-seller en México, tocando los corazones de miles que habían experimentado rechazo familiar. Recibía cartas de lectores contándole sus propias historias, agradeciéndole por darles palabras para su dolor y esperanza para su futuro. Sus hijos crecieron y le dieron nietos, pequeños seres humanos a los que ella llenaba de amor y historias sobre sus bisabuelos. Les contaba sobre Ana María, la mujer fuerte que sobrevivió traición y enfermedad para criar a su hija sola. Les contaba sobre Ricardo, el hombre que esperó 32 años por amor. Y les contaba sobre la importancia de la verdad, de nunca dejar que nadie les diga quiénes son, de construir sus vidas sobre amor en lugar de mentiras. Y entonces, en su 60º cumpleaños, recibió algo inesperado. Una carta. Del hombre que la había criado. El sobre estaba gastado, como si hubiera sido manipulado muchas veces antes de ser enviado. Dentro, con letra temblorosa, había una nota corta. No espero tu perdón, comenzaba. No lo merezco. Pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta. No por haberte llamado mancha, aunque eso fue cruel e imperdonable. Me arrepiento de haber tomado ese dinero. De haber traicionado a tu madre. De haber robado tu infancia y tu relación con tu verdadero padre. Me arrepiento de haber sido tan cobarde que preferí culparte a ti antes que enfrentar mi propia vergüenza. Estoy muriendo ahora. Cáncer. Los doctores dicen que me quedan semanas. Y quiero morir habiendo dicho la verdad aunque sea una vez. Tú nunca fuiste una mancha. La mancha siempre fui yo. Ella leyó la carta varias veces. Sintió muchas cosas. Tristeza por los años perdidos. Rabia por el dolor innecesario. Pero también, sorprendentemente, una pizca de compasión. No por él sino por el tipo de vida que uno debe vivir para terminar tan solo y lleno de arrepentimiento. No respondió la carta. No fue a verlo. Pero la guardó junto con todas las otras cartas importantes de su vida. Como recordatorio de dónde había venido y cuán lejos había llegado. Murió 2 semanas después, según le informó un trabajador social del hospital. Solo. Sin familia presente. Ella no fue al funeral. No había necesidad. Ya había cerrado ese capítulo mucho tiempo atrás. En su lugar, organizó una comida familiar en la hacienda. Reunió a todos, hijos, nietos, hermanos, sobrinos. Y mientras compartían tamales y pozole en la cocina grande y ruidosa, ella miró alrededor y sintió una gratitud abrumadora. Por la verdad que había sido revelada a tiempo. Por el padre que la había buscado incansablemente. Por los hermanos que la habían aceptado sin reservas. Por el esposo que la había amado completamente. Por los hijos que había criado con todo el amor que ella no tuvo. Y por la lección que ahora podía pasar a las siguientes generaciones. Que la identidad no viene de quien te rechaza sino de quien te elige. Que el amor verdadero puede esperar una vida entera y aún ser perfecto cuando finalmente llega. Y que nunca, bajo ninguna circunstancia, eres lo que alguien cruel dice que eres. Eres lo que el amor hace de ti. Y el amor la había hecho completa, la había hecho fuerte, la había hecho libre. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en ella ecos de tu propia búsqueda de pertenencia y verdad, te invitamos a suscribirte al canal Historias para distraerte. Cada día compartimos nuevas historias sobre familias, secretos, traiciones y redenciones que te recordarán que no estás solo en tu camino. Que todos llevamos heridas pero también tenemos la capacidad de sanar. Que la verdad, por dolorosa que sea al principio, siempre nos libera al final. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Porque a veces, en medio de nuestro propio dolor, escuchar cómo otros sobrevivieron y florecieron puede ser exactamente la inspiración que necesitamos para dar el siguiente paso hacia nuestra propia liberación. Recuerda, nunca fuiste una mancha.
Siempre fuiste un milagro esperando el momento perfecto para brillar.